Muy buenos días a todos. Continuamos aquí en las lecturas del Srimad Bhagavatam, canto primero, parte segunda, en el capítulo 11, la entrada del Señor Krishna en Dwarka. Y la semana pasada leyeron hasta el texto 13 con el Prabhu Hari Gopal, así que vamos a comenzar nosotros también. Y pues les voy a pedir de favor si ponen las invocaciones para empezar a hacer que nuestra mente entre en, en esta armonía con la lectura. Si son tan amables. Muchísimas gracias. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotanam devim saraswati vyasam tato yayam nudiraye. Si me apoyan leyendo. Sí, Prabhu. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Narayana Rishi, el ser humano supremo, disculpen el gato, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Gracias, muy amable. Nasta praveshu abradeshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utam shloke bhaktir bhavati naistiki. Si nos pueden apoyar con el español. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muy amable, gracias, Prabhu. Bueno, vamos a repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namam Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swam Yasi Rupine Saranagat Bhakti Vya Sudha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Pasaya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sigadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrindam Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Muy bien, devotitos. Entonces, seguimos con la descripción de la ciudad de Dwarka. En los textos anteriores están comentando todas las glorias de esta ciudad. Tenemos en el último texto, que en el 13, que se leyó en la semana pasada, que dice, la entrada de la ciudad, las puertas de las casas y los arcos festoneados que había a lo largo de los caminos, estaban todos bellos, bellamente decorados con símbolos festivos, tales como matas de plátano y hojas de mango, todo para darle la bienvenida al Señor, banderas, guirnaldas y letreros y lemas pintados se combinaban todos para proteger de la luz del sol. Y entonces nuestro texto 14 dice así: Sammargita Mahamarga Radhyapanaka Chaitvaram Siktam Gandaha Halair Uptam Ahala Pushpak Santankurahai. Y dice, la traducción, las carreteras, vías subterráneas, callejuelas, mercados y lugares públicos de reunión se limpiaron todos a fondo y luego se humedecieron con agua perfumada. Y para darle la bienvenida al Señor, por todas partes se esparcieron frutas, flores y semillas enteras. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Las aguas perfumadas que se
preparaban mediante la destilación de flores como la rosa y la aqueora, se requerían para humedecer las calles, avenidas y callejuelas de Dwarkadam. Esos sitios, junto con el mercado y los lugares públicos de reunión, se limpiaban a fondo. A juzgar por la descripción anterior, parece ser que la ciudad de Dwarkadam era considerablemente grande, habiendo en ella muchas carreteras, calles y lugares públicos de reunión, con parques, jardines y estanques de agua, todos muy hermosamente adornados con flores y frutas. Y para darle la bienvenida al Señor, esas flores y frutas, junto con semillas de granos enteras, se esparcieron también por todos los lugares públicos. Las semillas de granos enteras y las frutas de la etapa de formación de semillas se consideraban auspiciosas y la generalidad de los hindúes aún las usan así en los días festivos. Bueno, todos estos textos nos dan una idea de todos los rituales que se hicieron a la llegada del Señor Krishna. Y bueno, como se menciona aquí, algunas cosas todavía las siguen utilizando. Han pasado de tradición en tradición hasta que en estos tiempos todavía siguen haciéndose esas festividades y esos utilizando las mismas formas, ¿no? De hecho, cuando Gurudeva nos han mostrado, a los que no hemos podido ir todavía a India, todo lo que hacen los hindúes para los festejos es algo grandioso, ¿no? Bueno, continuamos con el texto 15. Dwari dwari grihanam sham Dadyaksata Palexubihir Alakritam Purna Kumbahir Valibihir Dupa Dipakai. De todas y cada una de las puertas de las residencias se exhibían cosas auspiciosas, tales como cuajada, frutas enteras, caña de azúcar y vasijas llenas de agua, junto con artículos para la adoración, incienso y velas. Significado. El proceso de recibimiento conforme a los ritos védicos no es seco en absoluto. El recibimiento no solo se hacía decorando los caminos y calles como se dijo antes, sino además adorando al Señor con los elementos necesarios, tales como los inciensos, lámparas, flores, dulces, frutas y otros sabrosos comestibles, conforme a la posibilidad de cada cual. Todo se le ofrecía al Señor y los remanentes de la comida se distribuían entre los ciudadanos reunidos, de manera que no era como una de esas secas recepciones de estos días modernos. Todas y cada una de las casas estaban preparadas para recibir al Señor de un modo similar. En consecuencia, todas y cada una de las casas que estaban en los caminos y calles les distribuyeron a los ciudadanos esos remanentes de la comida y por lo tanto el festival fue un éxito. Ninguna función está completa sin la distribución de comida y eso es lo que se acostumbra en la cultura védica. Bueno, para comentar un poquito sobre este texto y como ya sabemos, bueno, una de las partes más importantes de las festividades, pues es ofrecer el prasad, que son los remanentes del Señor, ¿no? Y imagínense que aquí los habitantes de Dwarka estaban haciéndole las ofrendas al Señor mismo conforme iba pasando por las calles y después iban repartiendo todo ese prasad. Ha de haber sido una escena bellísima, ver al Señor pasar por las calles y que todo el mundo haciéndole las ofrendas, como nosotros pues intentamos hacerlo en nuestros altarcitos, ¿no? Todas las personas que tengan una deidad, el Señor Krishna, inclusive al Señor Gornitai, y que se le hacen sus ofrendas, pues dependiendo de cada persona cómo puede hacerlas, si las puede hacer diario o las puede hacer una vez a la semana, pues dependiendo de las actividades de cada quien, pero sí es importante que pudieran hacerlo. Yo en mi casa, por ejemplo, todas las mañanas le ofrezco yogur y fruta y bueno, ya una puya, un arati completo, se lo hacemos solamente el día del programa, pues debido a nuestras actividades diarias del trabajo y todo, ¿no? Que entonces, pues imagínense ahí en Dwarka todas las familias, en todos los espacios recibiendo al Señor, ¿no?
Es nada más el simple hecho de imaginarlo ha de haber sido bellísimo. Bueno, vamos a continuar con los textos 16 y 17, que este va a ser el texto más largo. Y dice así: Nisamya prestaham ayantam Vasudevo mahamanaha Akruras krosha senasya Ramasyadbhutaha Vikramaha Pradyumnas charudesnasya Samboyam bhavati sudaha Praharsa begoshyachita Sayanasana boyanaha. Y la traducción dice: al oír que el muy querido Krishna se estaba acercando a Dwarkadam, el magnánimo Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balaram, el sobrehumanamente poderoso, Pradyuma, Charudesna y Samba, el hijo de Jambavati, todos extremadamente felices, dejaron de descansar y de comer y abandonaron sus asientos. Significado: Vasudeva, el hijo del rey Surasena, esposo de Devaki y padre del señor Sri Krishna, es hermano de Kunti y padre de Subhadra. Subhadra se casó con Arjuna, su propio primo, y este sistema aún está vigente en algunas partes de la India. Vasudeva fue nombrado ministro de Gurasena y más adelante se casó con 8 hijas de Devaka. El hermano de Ugrasena, Devaki, es solo una de ellas. Perdón, el, el hermano de Ugrasena. Devaki es solo una de ellas. Kamsa era cuñado de él y Vasudeva aceptó voluntariamente ser prisionero de Kamsa por acuerdo mutuo para entregar el octavo hijo de Devaki. Bueno, ya hemos platicado sobre esa situación de cómo Vasudeva se llevó al señor Krishna cuando nació y se lo entregó a Nanda para protegerlo de Kamsa, ¿no? Esto fracasó por la voluntad de Krishna. Como tío materno de los Pándavas, participó activamente en el proceso purificatorio de los Pándavas. Él mandó llamar al sacerdote Kasyapa, que se encontraba en Sangnirga Parvata, y éste ejecutó las funciones. Cuando Krishna apareció tras los barrotes de la prisión de Kamsa, Vasudeva lo trasladó a la casa del padre adoptivo de Krishna, Nanda Maharaj, en Gokula. Krishna desapareció junto con Baladeva antes de la desaparición de Vasudeva, y al desaparecer, Arjuna, que era el sobrino de Vasudeva, se hizo cargo de la ceremonia fúnebre. Bueno, aquí se menciona que Krishna y Balaram dejaron el cuerpo primero antes de Vasudeva, entonces ellos deberían de haberle hecho su ceremonia fúnebre a Vasudeva, pero en este caso, como Krishna se fue antes y Balaram también, el que se encargó de la ceremonia fúnebre fue Arjuna. Akrura, el comandante en jefe de la dinastía Vrishni y un gran devoto del señor Krishna. Akrura alcanzó el éxito en el servicio devocional del Señor mediante el solo proceso de ofrecer oraciones. Era el esposo de Sutani, la hija de Ahuka. Él respaldó a Arjuna cuando éste se llevó a Subhadra a la fuerza por la voluntad de Krishna. Tanto Krishna como Akrura fueron a ver a Arjuna después de que este último realizó con éxito el rapto de Subhadra. Bueno, ya me imagino que aquí ya todos saben cómo fue que raptaron a Subhadra. No, yo no, Prabhu. No, Prabhu, es una historia bellísima. Y pues bueno, en esta parte donde raptaron a Subhadra, Subhadra estaba ya comprometida con Dhritarashtra, perdón, el hijo de Dhritarashtra, con este Duryodhana. Este Balaram le había pues otorgado ya básicamente la mano
de esta Subhadra, porque este Duryodhana estuvo estudiando con Balaram el arte de la masa. Para él, Duryodhana era pues un príncipe muy elevado, porque él se lo ganó básicamente aprendiendo la masa y aparte era muy bueno con esa arma. Y en ese intercambio que tuvieron cuando fue él su maestro, él se sintió atraído por Subhadra y Balaram aceptó otorgarle su mano. Krishna pues se enteró de esto y él no quería que se casara con Duryodhana. Y entonces empezó a instar a hablarle a este Arjuna, que ya había visto a Subhadra y ya había visto su belleza, a decirle que si no se sentía atraído por ella. Y él pues le comentó que sí, pero pues que ella ya estaba comprometida, que cómo podía hacerle. Total que lo convenció para que la raptaran, pero él pues tenía temor de que Balaram se enojara que lo... Y no nada más eso, ¿no? Pues todo el ejército de los Brisnes al Arjuna, aunque eran parientes, raptar a Subhadra, pues iba a tener un problema grave. Así que pues lo iban a perseguir para matarlo, así de simple, ¿no? Entonces Krishna le dijo, mira, te voy a dar un consejo. Cuando tú vayas a raptar a Subhadra, para esto antes de eso, Arjuna fue a los jardines a ver si Subhadra realmente quería casarse con él también. Entonces él anduvo por los jardines, se conocieron y pues se enamoraron. Y sí, Subhadra también quería casarse con Arjuna. Ya después, cuando planearon el rapto, Krishna le dijo, mira, para que tú sigue mi consejo. Cuando raptes a Subhadra, agarra la carroza, pero no la manejes tú, deja que ella la maneje, ¿no? Y bueno, así le hizo Arjuna, fue por Subhadra, la raptó, pero entonces le pidió que ella manejara su carroza. Y al salir, todos empezaron todo el ejército y todo hasta empezaron a ver a decir que habían raptado a Subhadra. Y entonces Balaram salió y estaba enojadísimo porque pues cómo la habían raptado si él ya se le había otorgado a Duryodhana, y estaba a punto de salir a matar a Arjuna, ¿no? Y Krishna pues le empezó a orar y le empezó a decir, oye, pero ¿cómo vas a matar a Arjuna? Mira, si viste quién iba manejando la carroza, ¿no? Y la carroza la iba manejando Subhadra. Y dice, entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién raptó a quién? ¿No? Subhadra raptó a Arjuna, entonces, o sea, ¿cómo crees que esto sucedió? Pues, ¿no? Si Subhadra iba manejando el carruaje, entonces Subhadra raptó a Arjuna, no puedes hacerle nada a Arjuna. Total que Balaram estaba tan enojadísimo que de repente entró así en- con un coraje tan fuerte que después despertó y dijo, tú lo arreglaste, ¿verdad, Krishna? Tú volviste a hacer esto. No puede ser, Krishna. O sea, siempre me haces lo mismo. Todo lo que yo planeo me lo echas para abajo, ¿no? Pero Krishna pues le oró a su hermano y le dijo que lo disculpara, que él todo lo era para un bien superior y todo. Le oró tanto a Balaram para que no se fuera sobre Arjuna y que no lo lastimara. Y pues bueno, Balaram tuvo que aceptar la voluntad de Krishna, como siempre, como todos los devotos que están cerca de Krishna. Entonces ya después, pues Arjuna y Subhadra se casaron y ya se aceptó todo, y de hecho, pues eran primos, pero aquí, como lo comentan, en ese tiempo todo se utilizaba que entre la familia se casaran. Y ese es más o menos a grandes rasgos lo que sucedió cuando Arjuna raptó a Subhadra. Bueno, continuemos. Dice Akrura, el comandante en jefe de la dinastía Vrishni y un gran devoto del señor Krishna. Dice, Akrura alcanzó el éxito en el servicio devocional del Señor mediante el proceso de ofrecer oraciones. Era el esposo de Sutani, la hija de Ajuka. Él respaldó a Yuna cuando se llevó a Subhadra a la fuerza por la voluntad de Krishna. Tanto Krishna como Akrura fueron a ver a Yuna después de que este último realizó con éxito el rapto de Subhadra. Ambos le hicieron a Arjuna regalos de matrimonio después del incidente. Akrura también se hallaba presente cuando Abhimanyu, el hijo de Subhadra, se casó con Uttara, la madre de Mahara Parikshit.
Ajuka, el suegro de Akrura, no se llevaba bien con Akrura, pero ambos eran devotos del Señor. Ugrasena, uno de los poderosos reyes de la dinastía Brishni y primo de Mahara Kuntimboya, su otro nombre es Ajuka. Vasudeva era ministro de él y su hijo era el poderoso Kamsa. Este Kamsa encarceló a su padre y se convirtió en el rey de Mathura. Por la gracia del Señor Krishna y de su hermano, el señor Baladeva, Kamsa fue matado y a Ugrasena se le reinstaló en el trono. Aquí les iba a comentar que cuando Krishna mató a Kamsa, todos querían que Krishna reinara Mathura. Inclusive el rey no quería aceptar el trono de nuevo porque Krishna había matado a Kamsa y ellos decían, no, es que tú lo mataste, tú nos liberaste, tú tienes que reinar. Y él le dijo a su abuelo, no, a Ugrasena le dijo, no, tú eres el rey y lo reinstaló en el trono, ¿no? Dice, cuando Salva atacó a la ciudad de Dwarka, Ugrasena peleó muy valientemente y rechazó al enemigo. Ugrasena le hizo preguntas a Naradayi acerca de la divinidad de Krishna. Bueno, aquí antes de pasar a este texto les voy a comentar que Salva, ¿quién era Salva? En esta parte indagué muy bien sobre esta batalla con Salva. Y bueno, tengo aquí unos textos en el Krishna Book sobre quién es Salva. Y de ahí se dispara más todavía hacia... Salva era un demonio que era amigo de Shishupal. ¿Sí saben quién es Shishupal? ¿Recuerdan quién es Shishupal? Sí, me parece que era un rey o un príncipe, que fue uno de los principales ofensores de Krishna. Lo Claro, ofendió tantas veces que al final Krishna lo decapitó con el así, Sudarshan Chakra. así es. De hecho, él se iba a casar con esta Rukmini. El Rukmi, el hermano, ya le había entregado a Shishupal la mano de Rukmini, y por eso fue que al final estaba tan molesto y insultó tanto a Krishna que terminó matándolo. Pero aparte es algo muy importante aquí. Shishupal, ¿recuerdan cuáles son las tres encarnaciones de Yai y Vijay en Satyayuga, en Tetrayuga y en Dwaparayuga? Recuerdan que en Satya Yuga, Yai y Vijay encarnaron como Hiranyaksha y Hiranyakashipu, ¿sí? En Tetra Yuga encarnaron como Ravana y Kumbhakarna. Y en Dwapara Yuga, cuando encarnó Krishna, encarnaron como Shishupal y Dantavakra, ¿sí? Entonces Shishupal es una encarnación de Yai y de Vijay. Por eso es que tenían que ser matados por el Señor. Esta fue su tercera encarnación de Yayi Villay. ¿Sí recordaban eso? ¿O lo habían leído en alguna ocasión? No, Prabhu, gracias por el dato. Entonces, no, imagínense, pues, nosotros hemos escuchado, pues, que Krishna los ha matado, pero no sabemos, yo también, a mí me costaba, ¿quién era la tercera encarnación? Las más famosas se podría decir que es en Satyayuga, que es Hiranyaksha y Hiranyakashipu, ¿no? Porque ahí conocemos los pasatiempos de Baraja y del señor Narasimha, ¿sí? Y pues de Ravana y Kumbhakarna, que pues los mató el señor Rama, y, y ahora pues tenemos este conocimiento de que Sisupal y Dantavakra, que además son primos de Krishna, ¿no? O sea, nacieron en su familia, ¿sí? Fueron sus primos. Sisupal fueron, a ver, aquí investigué un poquito. Sisupal fue el rey del reino de Chedi. Su padre era el rey Damagosha.
Su madre era Srutrasvara, quien era hermana de Vasudeva, el padre de Krishna. O sea, Srutrasvara era hermana de Vasudeva, ¿sí? Por eso eran primos. Y también era hermana de Kunti. O sea, Vasudeva, Srutrasvara y Kunti eran hermanos y de ahí nace este Shishupal, ¿sí? Pues eran primos. Y Dantavakra, que también nace de Sutradeva, Sutradevi, que también es hermana de Vasudeva y de Kunti. Entonces, los dos eran primos de Krishna, ¿sí? Y ahí, debido a este parentesco, la madre de Shishupal le pidió a Krishna que perdonara a su hijo, a su hijo, y Krishna prometió perdonarle solamente 100 ofensas, pero finalmente tuvo que matarlo con su Sudarshan Chakra. También, al final, cuando mataron a Shishupal, pues su primo Dantavakra también fue a, a pelear con él. De hecho, esto también fue a las afueras de Dwarka, ¿sí? A pesar de que Dwarka se habían ido todos los habitantes de Mathura para que en Dwarka no los molestaran, pues aún así tuvieron que enfrentar a varios reyes y demonios que querían, como Salva, ¿no? Salva era un demonio que era el amigo de Shishupal y de Dantavakra. Pero bueno, ahorita les platico de Salva, ¿no? Que es el que se menciona aquí en el Srimad Bhagavatam. Pero bueno, era importante saber que este Dantavakra, que también fue a pelear con Krishna, pero él fue solo, él no fue con su ejército, ¿no? Sino que él llegó a pie, armado únicamente con una masa de acero. Y bueno, como había un código de que no podían atacar el ejército a una persona, a un guerrero solo, Krishna se bajó de su carro para enfrentarlo en igualdad de condiciones, siguiendo las normas de la etiqueta militar. El intercambio de golpes, Dambantaka insultó gravemente a Krishna y lo golpeó en la cabeza con su masa de forma tan violenta que la tierra tembló. Sin embargo, Krishna permaneció inmóvil, sin mostrar signos de dolor. El Krishna contraatacó golpeando el pecho de Dantavakra con su masa sagrada, la Komodaki. El impacto fue tan poderoso que le destrozó el corazón, provocando que escupiera sangre y muriera instantáneamente. Como ya se sabe, tanto Shishupal como Dantavakra, al final, cuando Krishna los liberó con su Sudarshan Chakra, a los dos, pues se fundieron y les dio moksha, les dio liberación, se fundieron en el cuerpo de Krishna, ¿sí? Entonces, este es el resultado de la tercera, y se debería de haber sido la última encarnación de Jai Vijay, pero pues se dice que ellos mismos le solicitaron al Señor Krishna que les permitiera estar en su última, en su aparición como el Señor Chaitanya Mahaprabhu, y aparecieron también como los hermanos que golpearon al Señor Nityananda, que son, ¿sí recuerdan de los nombres? Yagai y Madai, Prabhu. Así es, Yagai y Madai. Muy bien, bueno, entonces ahora les voy a platicar sobre Salva, que era un demonio que era amigo de ellos. Él hizo unas austeridades muy fuertes. Y bueno, como se dice, todos los demonios ignorantes, pues que creen vencer al Señor, le piden a los semidioses poderes. Así que Salva hizo muchas austeridades para el señor Shiva y le otorgó una nave espacial. Imagínense, una nave súper espacial que no se compara con las naves que ahora hay bueno, ya saben, ¿no? Ahorita con lo de la guerra nos hemos dado cuenta un poco sobre las naves del que son supersónicas, hipersónicas y que avientan, que van a más de la velocidad del sonido. Y bueno, pues la nave de este Salva, cuando se la otorgó el señor Shiva, pues era también como invisible y tenía una velocidad que no se podía, que nadie la podía ver, pues, ¿no?
Entonces fue a atacar a Dwarka, pensando en que con esto iba a poder matar al señor Krishna, pero cuando Salva fue a atacar a Dwarka, Krishna no estaba en Dwarka. Así que todos los demás guerreros se enfrentaron, principalmente Pradyumna, que fue el hijo de Krishna. Él fue el que atacó, el que estaba dirigiendo el ejército porque no estaba ni Balaram ni Krishna en Dwarka en ese momento. Dice, a ver, aquí sí los puedo leer un poquito sobre esto porque está muy interesante. Dice, habiendo adquirido un avión tan maravilloso, Salva lo condujo hacia la ciudad de Dwarka, pues su propósito principal, al desear obtener el avión, era atacar a la ciudad de los Yadus, hacia quienes él mantenía un continuo sentimiento de animadversión, o sea, los odiaba, ¿no? Así, Salva no solamente atacó a la ciudad de Dwarka desde el cielo, sino que también rodeó la ciudad con un gran número de soldados de infantería. O sea que por la tierra, por el cielo, con su avión, dice, el avión comenzó a dejar caer grandes láminas de piedra, troncos de árboles, rayos, culebras venenosas y muchas otras cosas peligrosas. Salva también logró crear dentro de la ciudad un torbellino tan fuerte que toda Dwarka se oscureció a causa del polvo que cubría el cielo. El avión ocupado por Salva puso a toda la ciudad de Dwarka en una angustia igual a la que causaron en la tierra hace mucho. Mucho tiempo las actividades perturbadoras de Tripasura, los habitantes de Dwarka Puri, estaban tan atormentados que no se sentían tranquilos ni siquiera por un momento. O sea que él puso a la ciudad de Dwarka como este Tripasura, que era un demonio, que puso así a los habitantes intranquilos. Así que los grandes héroes de la ciudad de Dwarka, encabezados por los comandantes tales como Pradyumna, contrataron a los soldados. Perdón, justo me agarra esta ronquera. Ayer tuvimos de nuevo temazcal y siento todavía el copal en la garganta. Perdón, contraatacaron a los soldados y el avión de Salva. Cuando Pradyumna vio la extrema angustia de los ciudadanos, de inmediato organizó a sus soldados y personalmente se montó en su cuadriga, animando a los ciudadanos a garantizarles su seguridad. Muchos guerreros como Satyaki, Sheradudersna y Samba, todos ellos hermanos menores de Pradyumna, así como también Akrura, Kritavarma, Vanubinda, Gada, Sukha y Sarana, salieron todos de la ciudad siguiendo sus órdenes para luchar con Salva. Todos ellos eran grandes guerreros. Pero bueno, no les voy a leer todo el texto debido a que está muy largo y solamente pues para compartirles que fue una lucha tremenda. De hecho, Salva le pegó muy fuerte a Pradyumna y lo hizo que se desmayara. Al ver estos, el chofer de la carroza de Pradyumna lo sacó de la batalla porque lo vio muy mal y pensó que si seguía ahí manteniendo la carroza en donde estaba el campo de batalla, pues iba a correr peligro Pradyumna, así que lo saca de la batalla y cuando se despierta Pradyumna no estaba tan enojado porque le echó pleito al carrocero y le dijo, ¿por qué me sacaste de la batalla? Ahora todos van a pensar que soy un cobarde, eso nunca lo hubieras hecho. Y le reclamó tanto que lo sacaran de la batalla, pero después el carrocero le dijo que corría peligro y que él no iba a permitir que eso le sucediera a él, porque pues lo quería tanto que no podía permitir que nada le pasara. Al final Pradyumna lo entendió. Como Krishna lo sabía todo, o sea, él estaba en su mente, sabía lo que estaba sucediendo, le dijo a Balaram que tenían que regresar a Dwarka porque estaban en gran peligro. Así que regresaron y Arjuna le dijo a Balaram que se encargara del ejército que venía a tierra y él se iba a encargar de Salva, a pelear directamente con él. Así que Krishna empezó a combatir a Salva
Y pues Salva, o sea, veían el avión que estaba primero en un cerro, luego en la tierra, luego en el aire, o sea, tenía tanta velocidad y que era difícilmente que lo pudieran atacar, pero ya saben, Krishna con sus flechas empezó a dispararle hasta que destrozó con varias flechas el avión, también le disparó a Salva, y en ese momento que le disparó en uno de los brazos, Salva se volvió invisible, y pues pensaron que Salva ya estaba muerto, pero de repente apareció un hombre y dijo que a Vasudeva lo había capturado Salva, y que se lo iba a llevar para matarlo, ¿no? Entonces se dice que Krishna se sintió preocupado y, y lo, eh, que hasta sintió temor, pero bueno, esto se sabe que Krishna como actúa, es el mejor actor de todos. Él actúa en su papel de ser humano, eh, y actuaba que estaba triste y que estaba preocupado por Vasudeva, pero él de antemano, o sea, él sabía que no era Vasudeva el que tenía capturado, y aún así Salva agarró a una persona que era como una persona que se parecía a Vasudeva, o que se había convertido en la forma de Vasudeva, y lo mató y todos pensaron que sí había matado a Vasudeva, pero Krishna pues él sabía que no era y pues persiguió a Salva hasta que por fin lo mató. Lo mató y ahí se libraron de estos dos demonios, tanto de Salva, de, de los hermanos Sishupal y Dantavakra. Así es, como ven, ¿qué les parece todo esto? Todos estos pasatiempos maravillosos del Señor. Fantástico, Pau. Sí, tremendo, ¿verdad? Sí. Imagínense ahora que según están presumiendo los aviones que no tienen ni siquiera este todas estas herramientas que tenían los aviones de estos tiempos, ¿no? Bueno, dice, cuando la dinastía Yadu iba a ser aniquilada, regresamos al texto del Srimad Bhagavatam. Ugrasena le hizo preguntas a Naradaji acerca de la divinidad del Señor cuando la dinastía Yadu, perdón, a Naradi acerca de la divinidad del Señor Krishna. Punto. Cuando la dinastía Yadu iba a ser aniquilada, a Ugrasena se le confió el trozo de hierro que se produjo en el vientre de Samba, que también esa es otra historia tremenda, pero yo creo que la vamos a contar después porque se nos va a ir el tiempo y está muy largo este texto. Él cortó en pedazos el trozo de hierro, lo convirtió en una pasta y en la costa de Dwarka lo mezcló con el agua de mar, que es el pedazo de hierro que nació de Samba después de haberse burlado de los rishis, lo maldijeron y entonces él tuvo un pedazo de fierro que es con el que la dinastía Brishni iba a ser matada, ¿no? Dice, después de esto decretó la ley seca en toda la ciudad de Dwarka y el reino obtuvo la salvación después de la muerte. Estamos hablando del rey Ugrasena. Baladeva es el divino hijo de Vasudeva y su esposa Rohini. También se le conoce como Rohini Nandana, el amado de Rohini. Él también le fue confiado a Nanda Maharaj junto con su madre. Rohini, cuando Vasudeva accedió a ser encarcelado a raíz de un acuerdo mutuo al que había llegado con Kansa, de modo que Nanda Maharaj también era el padre adoptivo de Baladeva, así como del señor Krishna. Eran como hermanastros, se puede decir, ¿no? El señor Krishna y el señor Balaram eran compañeros constantes de su misma infancia, aunque eran hermanastros. Baladeva es la manifestación plenaria de la suprema personalidad de Dios y en consecuencia es prácticamente igual y tan poderoso como el señor Krishna. Él pertenece al Vishnu Tattva, el principio de la divinidad. Él asistió junto con Sri Krishna a la ceremonia de Swayamvara de Draupadi. Cuando Arjuna raptó a Subhadra siguiendo el bien organizado plan de Sri Krishna, Baladeva se puso muy furioso con Arjuna y quiso matarlo en el acto. Sri Krishna, por el bien de su querido amigo, cayó a los pies del señor Baladeva y le imploró que no estuviera tan enojado.
Sri Baladeva se satisfizo con ello. Ya así como les platiqué hace rato, ¿no? Que cuando Arjuna raptó a Subhadra, pues Krishna le oró a los pies del señor Baladeva para que no matara a Arjuna. Dice, Sri Baladeva se satisfizo con ello. De la misma manera, una vez se puso muy furioso con los Kauravas y quiso lanzar toda la ciudad de ellos a las profundidades del Yamuna, pero los Kauravas consiguieron satisfacerlo entregándose a sus divinos pies de loto. Fue de hecho el séptimo hijo de Devaki anterior al Señor Krishna, pero por la voluntad del Señor fue trasladado al vientre de Rohini para que se escapara de la furia de Kamsa. Su otro nombre es por ello Sankarsan, quien además es la porción plenaria de Sri Baladeva. Entonces, por haberse pasado al vientre de madre Rohini, debido a que iba a ser matado por Kamsa, entonces su nombre es Sankarsana. Bueno, dice, por el ser tan poderoso como el Señor Krishna y por conferirles a los devotos poder espiritual es conocido como Baladeva. En los Vedas se estipula además que nadie puede conocer al Señor Supremo sin ser favorecido por Baladeva. Bala significa fuerza espiritual, no física. Algunas personas poco inteligentes interpretan la palabra bala como la fuerza del cuerpo, pero nadie puede obtener comprensión espiritual mediante la fuerza física. La fuerza física termina con el cuerpo físico, pero la fuerza espiritual sigue al alma espiritual a la siguiente transmigración. Y por lo tanto, la fuerza que se obtiene a través de Baladeva no se pierde nunca. La fuerza es eterna y por eso Baladeva es el maestro espiritual original de todos los devotos. Esta explicación está muy linda porque sí, sabemos que Baladeva era tan fuerte que podía derrotar a todos los demonios, ¿no? Entonces, pues sí podemos pensar que la fuerza de Baladeva era de esa forma, ¿no? De la fuerza que tenía para poder hacer actividades como hercúleas, ¿no? O sea, con muchísima fuerza, pero en realidad aquí nos está exhibiendo el Srimad Bhagavatam que la fuerza a la que se refiere es la fuerza espiritual y que es la que nosotros debemos de solicitar para que cuando dejemos el cuerpo continuemos con esta trascendencia en el mundo espiritual. Muy bien, continuamos con la lectura. Dice, Sri Baladeva también fue un compañero de clase del señor Sri Krishna como alumno de Sandipani Muni. En su infancia y junto con Sri Krishna mató a muchos asuras y específicamente mató a Dhenukasura en Talavana. Durante la batalla de Kurukshetra permaneció en una posición neutral e hizo lo mejor que pudo para que no ocurriera la pelea. Él estaba a favor de Duryodhana, pero aún así permaneció neutral. Como les comentaba también, él le tomó mucho cariño a este Duryodhana porque fue su discípulo. De hecho, Duryodhana consideraba a Baladeva como su maestro espiritual. Por eso tuvieron esta relación tan íntima. Cuando hubo una pelea de masas entre Duryodhana y Bhimasena, él se hallaba presente en el lugar. Él se enfureció con Bhimasena cuando éste golpeó a Duryodhana en el muslo o por debajo del cinto y quiso vengar la injusta acción. Es que este texto está lleno de pasatiempos, o sea, increíbles que yo creo más adelante en el Srimad Bhagavatam se van a leer más profundamente, pero este pasatiempo de la pelea con Duryodhana y Bhima es increíble porque a este Duryodhana no se le podía matar porque él adquirió una bendición de su madre, de esta Ganjari. Lo llamó, él sabía que iba a estar en la guerra y no quería que fuera muerto, entonces por las penitencias que había hecho su madre Ganjari de haberse tapado la visión para estar junto con su esposo Dhritarashtra, ella adquirió mucho punya y se lo quiso otorgar a Duryodhana. Entonces un día le dijo,
necesito que vengas así como tal Dios trajo al mundo, te presentes ante mí en la madrugada, en la mañana, o sea, despertándote, y así te acerques a mí, ¿no? Y entonces el Duryodhana accedió y llegó al día siguiente, pero en el camino se encontró a Krishna y él ya venía desnudo y le dijo, Krishna a Duryodhana le dijo, oye, ¿qué haces así, no? No voy a ver a mi madre, le dijo, no, ¿no se te hace como que es muy imprudente ver a tu madre de esta manera, desnudo? Y lo convenció de que se tapara solamente la parte pues del sexo, ¿no? Se puso una shada y llegó con su madre. Entonces se le dijo, madre, ya estoy aquí. Se quitó la venda de los ojos y lo vio. Y en eso le dijo, ¿qué has hecho? Y le dijo, pues vine a verte como me dijiste, sí, pero ¿por qué te tapaste esa parte? Y él le dijo, es que me daba pena. Le dijo, es que yo te dije que vinieras desnudo, porque con la visión de ella le iba a otorgar que su cuerpo se volviera como un hierro. O sea, no iba a sentir los golpes, no iba a sentir el dolor, nada lo iba a poder destruir, pues, ¿no? Nada le iba a poder hacer daño. Y entonces ella se sintió muy apenada y dijo, no puede ser, ¿por qué no me obedeciste? Total, que le dijo, no te preocupes, con esto es suficiente para que nadie me golpee. Y entonces cuando se peleó con Bhima, la verdad es que Duryodhana iba ganando. Bhima ya estaba muy cansado y lo golpeaba y Duryodhana se reía de Bhima y Bhima ya se sentía agotado. Así que Krishna empezó a ver esto y le empezó a señalar a Bhima, le empezó a señalar la parte del muslo y de hecho ahí también se cumple la promesa de Bhima que le dijo a Duryodhana que donde él se tocó el muslo, ya ven que hasta Draupadi le dijo, ven, siéntate aquí y se tocó el muslo, ¿no? Y entonces Bhima le dijo, ahí donde te tocaste, esa va a ser tu muerte, ¿no? Y entonces, como esa parte no se la había cubierto, pues tenía la parte, pues débil, ¿no? Normal, como de un ser humano normal. Así que Krishna le hace señas a Bhima, golpéalo ahí, golpéalo ahí, golpéalo, hasta que Bhima le entendió y ahí fue donde le dio el golpe y ahí lo pudo derrotar, ¿no? Entonces, imagínense, otro pasatiempo increíble de esto. Dice, pero entonces para Balaram, eso, o sea, en las reglas de la lucha, ese era un golpe como ahora en las del box, ¿no? Si saben que golpearse ahí, el referee inmediatamente dice, hey, falta, y lo separan y le dan una indicación al otro peleador que no debe de golpearse en esas zonas, ¿no? Pero bueno, así, ese fue el otro pasatiempo. No me canso de leer todo esto, pero está increíble, ¿no? Dice, se hallaba presente en el lugar, él se enfureció con Bhismadeva cuando éste golpeó a Dorodean en el muslo o por debajo del cinto y quiso vengar la injusta acción. El señor Sri Krishna salvó a Bhima de su ira, pero él se fue del lugar de inmediato indignado con Bhimasena. Y después de su partida, Duryodhana cayó al suelo, para así encontrar la muerte. Él realizó la ceremonia fúnebre de Abhimanyu, el hijo de Arjuna, pues era tío materno de él. Era imposible que alguno de los Pándavas la realizara, ya que todos estaban abrumados por el pesar. En la última etapa partió de este mundo al producir por la boca una gran serpiente blanca, y fue así que Sesanaga, en forma de una serpiente, lo llevó. Que Balaram, él decidió en qué momento dejar el cuerpo. ¿Sí? Él podía, tanto Krishna como Balaram podían decidir en qué momento, o sea, son los únicos que pueden hacer esto, decidir que en qué momento dejar el cuerpo. Y Balaram se entró en una meditación profunda y una serpiente salió de su boca y de esa manera se fue como en su forma de Sesanaga, ¿no? Krishna sí tuvo que hacerlo como un mortal porque él quiso experimentar cómo era la muerte y por eso no dejó su cuerpo como lo hizo Balaram. Él recibió el flechazo en el pie y pues tuvo que tener ese sufrimiento como un ser, o sea, quiso actuar todo hasta el final porque él decidió actuar como un ser humano ordinario, ¿no?
Bueno, vamos a terminar ya. Pradyumna, encarnación de Kamadeva o según otros, encarnación de Sanat Kumar, que nació como hijo de la personalidad de Dios. El señor Sri Krishna y Lakshmi Devi Srimati Rukmi, la princesa reina de Dwarka. Otra vez lo voy a leer porque leí mal, perdón. Pradyumna es el hijo de Krishna. Es la encarnación de Kamadeva o según otros, encarnación de Sanat Kumar, que nació como hijo de la personalidad de Dios, el señor Sri Krishna, y Lakshmi Devi Srimati Rukmini, la principal reina de Dwarka. Fue uno de los que congratularon a Arjuna cuando éste se casó con Subhadra. También fue uno de los grandes generales que pelearon con Salva, y mientras peleaba con él perdió el conocimiento en el campo de batalla. Su abriga lo sacó del campo de batalla y de vuelta al campamento, y por esa acción lamentó mucho y lo regañó. Sin embargo, peleó de nuevo con Salva y logró la victoria. Él oyó a Naradaji exponer todo lo relacionado con los diferentes semidioses. Es una de las 4 expansiones plenarias del señor Sri Krishna, es la tercera. Él hizo preguntas a su padre, Sri Krishna, acerca de las glorias de los brahmanas. Durante la guerra fratricida que hubo entre los descendientes de Yadu, murió a manos de Boya, otro rey de los Brishnis. Al morir, se le instaló en su posición original. Shaturdesna, otro hijo del señor Krishna, y Rukmini Devi. También estuvo presente durante la ceremonia de Swayamvara de Draupadi. Fue un gran guerrero, él, tal como sus hermanos y su padre, peleó con Vinivindaka y lo mató en la lucha. Todos estamos hablando de los hijos de Krishna. Sharudesna, ahora vamos a hablar de Samba, uno de los grandes héroes de la dinastía Yadu, hijo del señor Sri Krishna, con su esposa Jambavati. Aprendió de Arjuna el arte militar de las flechas y se convirtió en miembro del parlamento durante la época de Maharayudhishthir. Él estuvo presente durante el Rajasuya Yajna de Maharayudhishthir, cuando todos los Brishnes se unieron durante la época del Pravasa Yajna. Satyaki narró ante el señor Baladeva sus gloriosas actividades. También estuvo presente junto con su padre, el señor Sri Krishna, durante el Ashwamedha Yajna realizado por Yudhishthira. Sus hermanos lo presentaron ante algunos rishis disfrazado de una mujer embarazada, y para divertirse le preguntó a los rishis qué iba a dar a luz. Los rishis le respondieron que daría a luz a un pedazo de hierro, el cual sería la causa de la guerra fratricida de la familia Yadu. Al día siguiente por la mañana, Samba dio a luz un largo pedazo de hierro que se le confió a Ugrasena para que tomara las medidas necesarias. De hecho, más adelante ocurrió la guerra fratricida que se había predicho y Samba murió en ella. Así que todos estos hijos del señor Krishna abandonaron sus respectivos palacios y, dejando a un lado todas las ocupaciones, entre ellas el estar acostados, sentados o comiendo, se apresuraron hacia su excelso padre. O sea, se relató un poco de la vida de todos ellos y de lo que sucedió, pero bueno, regresamos al tema, que ellos dejaron todas sus ocupaciones para ir al encuentro con Krishna, que venía llegando a Dwarka. Así que bueno, así ven todos estos pasatiempos que se realizaron en el tiempo que Krishna estuvo presente en la tierra. Y no sé si alguien quiera compartirnos algo o alguna duda. La verdad estaba el texto muy largo y no me hubiera gustado hablar de todos los pasatiempos, de todo lo que se menciona aquí un poquito más extenso, pero bueno, seguramente esto lo vamos a ver más adelante con más claridad y con más detalle en los siguientes textos del Srimad Bhagavatam. Pues de hecho, de aquí sale todo eso. Esto es como un resumen, básicamente. Bueno, y parte del resumen es que Krishna actúa como un ser humano ordinario y quiere experimentar todo lo que le sucede a un humano, ¿no? Experimentar como el dolor, la tristeza, aunque él no está apegado ni él sufre de esto, pero es como saborear, para nosotros saborear ciertos sabores en la comida, ¿no? Ahora sí, perdón, díganme si alguien quiere hacer algún comentario.
Una pregunta, Prabhu, pero tal vez no escuché, ¿por qué Baladeva quería matar a Arjuna? Porque se raptó a Subhadra. Es que él ya le había otorgado la mano de Subhadra a Duryodhana. Entonces, cuando Krishna lo convenció de que raptara a Subhadra, pues Baladeva estaba enojadísimo y él, pues, debería, como con cuestiones familiares y de etiqueta, cuando alguien rapta a la prometida o esposa de otro, se le debe de matar, pues, ¿no? En ese tiempo, esa era lo que la etiqueta marcaba. Y pues Baladeva, él, igual que Krishna, pues él no tiene preferidos, ¿no? En ese aspecto, él es él tiene que seguir la etiqueta y no le importaba que era Arjuna. Él quería matarlo y que Krishna abogó por él y le dijo, oye, pero pues ¿cómo lo vas a matar si la que iba en el carruaje manejando el carruaje era Subhadra? Entonces el que fue raptado fue Arjuna, no Subhadra. No, pues ya cuando él le dijo eso a Balaram, sabía que Krishna lo había tramado todo, ¿no? Y él pues no le puede decir nada a Krishna, él se rinde ante lo que Krishna planea. Por eso es que lo quería matar, Prabhu. Gracias, Prabhu. No de que al contrario. ¿Alguien más que quiera compartir o alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Bueno, es mucha información. Eh, la verdad es que tanto en el Mahabharata como en el Srimad Bhagavatam, pues esto se va a explicar y se va a leer un poco mejor. Todos los hijos de Krishna tienen historias en la batalla con diferentes reyes y demonios, y pues ellos tienen la misma fuerza que Krishna, pueden hacer actividades sorprendentes y son muy interesantes, nada más que aquí, por ejemplo, al final, Samba, que fue el que provocó, por hacerle la broma a los Richis, provocó la muerte de la dinastía, pero bueno, todo es un arreglo divino, Krishna lo hizo de esta manera y se cumplió la profecía bueno, se cumplió más bien la maldición de Ganjari debido a esto. Ganjari maldice a Krishna y le dice que por él haber ocasionado la muerte de sus hijos, su familia se iba a matar entre ellos mismos, ¿no? Y por eso es que se cumplen todas las profecías, porque Krishna hace sus arreglos divinos y pues eso es lo que nosotros debemos de entender con todo esto, bueno, que todo lo que hace Krishna, aunque parezca aunque parezca algo terrible, como esta matanza que sucedió en la familia real de los Brishnis, eh, en realidad solamente es para liberarlos de esta posición de, al finalizar los pasatiempos que se realizan, cuando alguien termina de hacer sus tareas en este mundo, porque él se lo dijo a Arjuna también, cuando se despidió, le dijo, yo ya terminé lo que tenía que hacer aquí y ya me tengo que ir. Y sabes, también tú te tienes que ir conmigo porque tú y yo no podemos estar separados. Así que también tienes que prepararte para irte. Entonces, así todo es cuando los Brishnis terminaron sus actividades en la tierra, cuando todos terminemos nuestras actividades en este lugar, tenemos que partir. Pues muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y pues nos vemos mañana en la lectura.